Soy policía, y me infiltré en un culto de adoración a ángeles, pero algo aterrador sucedió en uno de los rituales. Querida comunidad de relatos para la noche, de niño, mi padrastro me preguntó qué quería ser de mayor. Mago, respondí rápidamente con una claridad innegable. Resopló ante la respuesta. Eso no es trabajo, hijo. Maquillarse y bailar un poco en las fiestas no es un trabajo que se pueda buscar. Mejor empieza a buscar allá. Me opuse a eso y respondí. Dije un mago, no un payaso idiota. Eso me valió una buena aceleración, algo que siempre he tenido habilidad para provocar. Lamentablemente, al final tenía razón, ya que mis sueños de ser el próximo Harry Handcuff Houdini nunca se hicieron realidad. Así que seguí su consejo y miré más allá. Al final eso me llevó a convertirme en policía. Sinceramente, me gustaría poder contarte una razón noble para esa decisión, como el deseo de ayudar a mi comunidad o de salvar al mundo una vida a la vez. Pero como decía mi madre, solo el diablo miente. Pasé 6 años trabajando en la patrulla del cementerio. Los turnos se repartían según la antigüedad, lo que me dejaba en el turno nocturno. No me importaba mucho, al menos no en aquel momento. La primera guardia empezó a las 22:30 y terminó a las 7:15. Vigilaba las calles vacías. Nada me acompañaba, salvo la radio costa a costa y el entumecedor clic de mi intermitente. Aproximadamente cada hora, el despacho enviaba generosamente un control de seguridad para mantenernos despiertos. Un detalle amable por su parte, pero no tan necesario. En Colby nunca ocurría nada grave, y mucho menos a las 2:30 de la madrugada. Con una población de 5.500 habitantes, la delincuencia era baja y la vida bastante tranquila. Ocasionalmente se producían delitos menores, desde infracciones de tráfico hasta altercados domésticos o consumo de alcohol por parte de menores. En un pueblo con poco que ofrecer a sus jóvenes, el alcohol era lo primero. Éramos tan rurales como el condado de Thomas podía ofrecer. A medio camino de todas partes, sin árboles altos ni colinas ondulantes, solo praderas que besaban el cielo azul. No hay lugar como el hogar. A las 2:45 de la mañana, la suave voz robótica del despacho comunicó por radio el 21-3721. Allanamiento criminal. Incluso antes de los detalles, ya presentía a dónde me dirigía. Entré en la carretera interestatal, avancé hasta la 70 y me mantuve allí mientras las luces de la ciudad se convertían en puntos espectrales en el espejo retrovisor. A 15 minutos de la salida, los hilos del elevador de grano del molino Windsor se hicieron inevitablemente visibles. Antaño, estas enormes estructuras se utilizaban para almacenar grano, miles por bushels. Pero en una tragedia imprevista, un incendio arrasó las instalaciones, matando a 4 trabajadores en el proceso. Arruinado financieramente, el elevador fue clausurado y declarado inutilizable, pero no completamente abandonado. Su viejo esqueleto carbonizado aún pertenecía a su propietario, Ralph Windsor, el mismo hombre que había hecho la llamada de socorro esa noche. El lugar se había convertido naturalmente en un faro para que los turistas exploraran y los delincuentes pudieran perseguirlo, por lo que para Windsor, las llamadas por intrusión eran algo típico. A pesar de que su relación con el lugar era como la de una rama muerta, nunca dejó de salvaguardar su propiedad perecida. Aparqué la patrulla en el sendero de tierra que descendía hacia la entrada vallada. La figura encorvada de Ralph Windsor me esperaba junto a su camioneta. Era un hombre corpulento, con el rostro surcado por las arrugas y una maraña de pelo que le caía grasientamente sobre el cuero cabelludo. «Buenas noches, Ralph», lo saludé, haciendo crujir la grava hacia él. ¿Otra vez los niños se meten a escondidas en la piscina? Me miró sin humor y apagó otro cigarrillo con una pinza, con un acento nasal que guiaba su voz. Algo más, supongo. Lo seguí a través de la puerta y atravesé el terreno abandonado. Los hilos se alzaban en grupos de 4,5 metros sobre nosotros, enormes lápidas asoladas por un gran incendio. Junto a ellos estaban las ruinas decrépitas del almacén, con el techo derrumbado y la mitad inferior recuperada por la naturaleza. Una brisa con olor a óxido me rozó la nariz.
El incidente sacó a la luz algunas violaciones de seguridad, así como medidas de evacuación deficientes. Hasta el día de hoy, Windsor nunca ha estado tan interesado en esos detalles, ni siquiera tras ser interrogado por los medios de comunicación. A pesar de tener casi 83 años, aún tenía un paso firme, propio de un granjero. Hicieron un agujero en mi cerca, probablemente en la cámara. Los oí merodeando por el sótano. Pensé que solo eran unos cabrones que venían a pintar. No, eran hombres, gritando y aullando cosas que nunca había oído en mi vida. Un montón de jerga. Caminamos por el desolado lado norte de los silos y llegamos a un enorme agujero perforado en el concreto, la entrada al sótano. ¿Cuántos dirías que escuchaste?, le pregunté. 3, quizá 4. Habría bajado a asustarlos, pero... Su rostro reseco se relajó. Parecía que había una pelea, como si estuvieran a punto de lastimar a alguien ahí abajo. ¿Suena como si tuvieran armas? ¿Algún disparo? Él meneó la cabeza y respondió: no, que yo sepa. Me arrastré por el agujero, levantando una nube de polvo a la altura de los tobillos. Vuelve a casa, Ralph. Yo me encargo de aquí. Lo que sea que murmuró mientras se alejaba nunca me llegó. Iluminando con la linterna, recorrí las paredes adornadas con grafitis. Siempre había más cuando llegaba aquí, como una nueva generación que se sumaba al molde. El pasillo a mi izquierda daba a una amplia sala de hormigón llena de maquinaria. Antiguas poleas que antaño se usaban para subir objetos por el embudo de los silos, ahora estaban cubiertas de hollín y mugre como las vértebras de un fósil. Mientras me movía para inspeccionar la zona, un sonido distante resonó desde el pozo que había detrás de mí. Lo seguí, levantando nubes de ceniza a cada paso. Aunque me habían llamado a este lugar con frecuencia, seguía siendo muy fácil perderse en los túneles que serpenteaban bajo las estructuras. Era como caminar por una garganta oscura hacia un estómago que aún olía a grano fermentado. Grandes áreas de las paredes aún estaban manchadas de negro por el fuego que las había consumido. Aislado del mundo exterior, me quedé solo con el sordo ruido de mis pasos y el excesivo golpeteo. Entonces, algo asqueroso me golpeó la nariz. Un olor pútrido que transformó la garganta oscura en un colon oscuro. Lo expulsé, tapándome la boca con la mano para no respirarlo. Mi luz parpadeó, disipando las sombras hasta posarse en una figura desplomada contra la pared. Un hombre. Tenía el cuello caído y colgando en un ángulo torcido. Estaba de cara a una habitación frente a él, como si se hubiera desplomado hacia atrás, saliendo de ella y chocando contra la pared. A juzgar por la sangre detrás de su cabeza, fue un derrame horrible. La sudadera con capucha que llevaba estaba llena de agujeros, y de uno de ellos aún sobresalía el mango de un cuchillo. Tenía al menos 6 puñaladas. Entonces, me di cuenta de que el hedor asqueroso que había estado percibiendo provenía de sus entrañas. Justo cuando me moví para comprobar si seguía vivo, un golpe sordo se escuchó desde la habitación frente a él. Solo que esta vez fue interrumpido por un crujido húmedo y resonante. Con la mano en mi arma, me incliné sobre mi hombro y miré dentro de la habitación. Estaba completamente oscuro, y en la penumbra, los brazos de una figura subían y bajaban violentamente. Otro sonido resonó, el chapoteo de algo orgánico. Doblé la esquina, con el arma en la mano y la linterna dispersando la oscuridad. ¡Policía! ¡Manos arriba! Algo pesado cayó al suelo. La figura retrocedió bruscamente y se alejó a gatas, su rostro pálido cubierto de sangre. «Por favor», gimió el hombre, con los ojos desorbitados por el pánico. Tenía un trozo de cinta adhesiva atado a una de sus muñecas. Le ordené que se tirara al suelo. No protestó. Entre nosotros yacía otro hombre, una fosa roja y esponjosa donde debería haber estado su rostro. La sangre aún manaba a borbotones de los pliegues caídos. Fragmentos de hueso, dientes y cerebro perforaban el suelo. El ojo izquierdo se había estrellado contra la cavidad nasal. Y junto a su figura deformada descansaba el arma homicida, un trozo considerable de hormigón manchado. Aparté la mirada. Tenía que hacerlo. Las ganas de vomitar me oprimían el estómago, pero se reprimían.
Era para momentos como estos, en la crudeza del caos, que nos entrenaban para templar nuestros nervios. La muerte era parte del trabajo, e incluso en la tranquila Colby se veían todas sus formas. Controla la situación, solía decir mi instructor. Respira hondo, desvía tus pensamientos, guárdalos en algún sitio para que un terapeuta los abra. Me da igual, simplemente hazlo. Pasé junto al cadáver y esposé al hombre tembloroso, recitando el Miranda mientras le registraba los bolsillos. ¿Entiendes estos derechos? No dijo nada, con la mirada fija en el suelo y a cientos de kilómetros de distancia. Lo levanté y volví a preguntar, esta vez más alto. Responde a la pregunta. ¿Entiendes estos derechos? Querían convertirme en un ángel, murmuró. La sangre en su cuello, que ni siquiera era suya, ya se estaba secando hasta formar una costra escamosa. Un ángel brillante, reluciente. ¿Puedes decirme cuál es tu nombre? Sus ojos se volvieron hacia mí, entrelazados en venas brillantes. Ángeles, 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 eso decían. No lo quería. Eran malas personas. Drogas. Quizás LSD o ketamina. Algo debía de estar circulando por su organismo, alterándolo todo. Era típico de sospechosos como este, que entraban y salían de su mente como si el mismísimo diablo les estuviera susurrando palabras dulces al oído. Para colmo, el hombre no llevaba nada encima, ni licencia, ni credenciales, nada a su nombre excepto la camisa que llevaba puesta, empapada y roja. 10:40 para despachar. Tengo varios cadáveres en el elevador de grano de Windsor Mill. Posible homicidio. El sospechoso está bajo mi custodia. Entendido, dijo la voz. Les envío las unidades disponibles. Conduje al hombre hacia la salida, ignorando sus murmullos desquiciados. En ese momento, habría dado mi testículo izquierdo por un poco de aire fresco. Entonces algo me llamó la atención. Un gran círculo con 6 anillos concéntricos incrustados. Parecía más que una simple etiqueta, no rociada, sino untada sobre la pared con un residuo ceroso rojo. Una escritura gris y tiza llenaba cada anillo, que casi parecía inclinarse y girar en espiral hacia el centro de los círculos. No pude siquiera leerla. La escritura era demasiado irregular y oscura, como un dibujo rupestre. Un leve temblor me recorrió la nuca, que solo empeoró al recorrer las paredes, encontrando el mismo sigilo garabateado una y otra vez. Crestas de culto hechas de formas celestiales. Unos cuantos frascos vacíos se alineaban en la esquina, uno de ellos hecho añicos. Algo me llamó la atención, una sombra que se abría paso bruscamente. Enfoqué la luz hacia ella. Un gato gris estaba parado en la entrada, con el ratón que acababa de atrapar todavía retorciéndose entre sus fauces. Le lancé un poco de polvo con una patada, lo que hizo que el escuálido animal saliera disparado por los oscuros pasillos. Sin previo aviso, el hombre esposado se abalanzó hacia adelante como si fuera a vomitar, y se me escapó de las manos. Fui a buscar mi taser, esperando que corriera hacia la salida. Ojalá eso fuera lo que hubiera pasado. En cambio, corrió a lo largo de la habitación, dándole vueltas una y otra vez. Después de unas 3 o 4 veces, su carrera se ralentizó y se transformó en rabietas salvajes, como si un enjambre de abejas lo estuviera asfixiando. Considerando su mente rota, no me sorprendió tanto. Fue entonces, mientras un grito horrible salía de su garganta, que noté algo más que sangre y mierda en el aire. Algo ardiendo. Columnas de humo habían empezado a salir de su ropa. De repente, un reguero de llamas azules le subió por la pierna y le lamió los costados. Ocurrió tan rápido que apenas tuve tiempo de ver cómo las llamas se desplegaban sobre su pecho. En segundos, lo envolvieron. El aire caliente salió disparado hacia afuera con una especie de disparo. La habitación se iluminó, resaltando los abundantes sigilos y nuestras grandes sombras deformes. ¡Al suelo! ¡Rueda al suelo ahora!, grité por encima del eco desgarrador de su agonía. Su cuerpo huesudo e incandescente se agitó por la habitación hasta que se estrelló contra la pared y cayó al suelo, serpenteando salvajemente. Antes de que pudiera moverme para apagar las llamas, ya se habían convertido en una maraña chisporroteante, un coro de células moribundas.
El humo humano cubría el techo y daba lugar a un montón de nuevos olores. Grasa friéndose en una estufa, goma quemada y monedas cubiertas de carbón. Los vapores me manchaban la cara de sudor y me picaban la garganta. Las llamas se apagaban, alimentándose del aire que lo rodeaba. Y bajo ellas, sus gritos se habían convertido en un siseo gutural. El sonido de una lengua que por fin comenzaba a chisporrotear. Necesitaba un extintor, un cubo de agua, un charco de pis, lo que fuera. Considerando mis opciones, busqué mi arma con la mano y la desenfundé. A ese ritmo, era dejar que el pobre desgraciado se quemara o acabar con su sufrimiento. Ya intentando distinguir la figura humana entre las llamas, apunté. Contuve la respiración y apreté el gatillo. Su cuerpo se convulsionó con la primera bala y se quedó inerte tras la segunda. Aparté la vista de la escena y solo entonces me di cuenta de cuánto me dolía. No había gas, ni sustancia alguna en su ropa, ni ningún dispositivo en sus bolsillos. Simplemente sucedió. ¡Zas! Necesitaba aire, un momento para recuperar la cordura. Luego empezó a moverse de nuevo. Al principio, pensé que su cuerpo se estaba encogiendo como papel carbonizado. No. El hombre se dio la vuelta, se puso de rodillas con dificultad y se incorporó. Estaba convencido de que el humo finalmente me había alcanzado el cerebro y lo había asfixiado. El hombre que había muerto quemado, aquel a quien le había disparado 2 veces, ahora estaba erguido como un palo, mirándome fijamente. Su rostro estaba tenso y ennegrecido por una costra de ira. Escamas de su propia piel carbonizada danzaban en el aire. Sus ojos, ahora derretidos, recorrían sus mejillas en densos regueros. La piel que quedaba se desprendía como cera derretida, suave, pegajosa. Partes de sus huesos estaban expuestas y adquiriendo un color marrón apagado y oxidado. Pero a pesar de lo carbonizados que estaban sus rasgos, aún podía distinguir una amplia sonrisa en su rostro, con la cabeza ladeada, feliz como una almeja, como si ignorara por completo el fuego que lo comía, una sonrisa impropia de la humanidad. Pensamientos locos me invadieron la mente, repitiendo las mismas palabras. Un ángel brillante y resplandeciente. La cabeza nudosa del hombre se ladeaba de un lado a otro, como si absorbiera la habitación por primera vez. No, retiro lo dicho. En ese momento, el rostro arrugado y costroso de la cosa frente a mí pertenecía a otra cosa. Me observaba de alguna manera tras la película quebradiza que llenaba sus cuencas vacías. Una mirada de conciencia. No fue un accidente fortuito, ni un efecto de luz, sino una transición. Podía oír la voz incorpórea de un narrador describiendo la escena. Observa atentamente cómo pasa de una etapa de su ciclo vital a la siguiente, una hermosa metamorfosis. Sí, eso fue. Una nueva vida, un dios dormido que por fin podía despertar. No sentí el disparo, pero supe que había apretado el gatillo 3 veces, quizás más. Las llamas se tambalearon mientras la criatura se tambaleaba hacia atrás, con varios agujeros nuevos en el pecho. Aún así, no perdió esa sonrisa jovial. Por detrás, las esposas crujieron al separarse débilmente la cadena. En algún lugar de mis pensamientos resonó un débil grito. Esperaba una reacción por lo que había hecho, tal vez incluso una represalia. En cambio, la cosa se alejó de mí y fijó su atención en el sello más grande al fondo de la sala. Borracho, avanzó cojeando hacia él. Pedazos negros desintegrados que una vez fueron ropa cayeron de su armazón. Cuando llegó al círculo, solo pude observar cómo prácticamente se desplomaba y comenzaba a desintegrarse. Capa a capa, su cuerpo se desmoronó y perdió su estructura en fragmentos polvorientos. Un gran montón de polvo de carbón se formó a sus pies, formando montículos de arena negra. A medida que su forma se desmoronaba, las llamas se aflojaron y continuaron consumiéndose hasta que ambos desaparecieron. La habitación volvió a quedar a oscuras una vez más. Una voz parloteó por la radio, solo para unirse a la débil frecuencia de mi sorpresa. Iluminé el sigilo con mi luz. El calor aún irradiaba de él y en su centro se veía marcada la silueta vaga de un hombre
dejada atrás como una sombra atómica. El 6 de mayo de 2020, aproximadamente a las 2 de la mañana, una camioneta de carga gris se detuvo junto a la carretera y se estacionó en el extremo norte del elevador de granos de Windsor Mill. Según la cámara, 2 hombres salieron del vehículo, abrieron la parte trasera y sacaron a rastras a un tercer hombre no identificado, aparentemente atado. Procedieron a abrirse paso a través de la cerca y entrar en el terreno. Ambos individuos fueron identificados posteriormente como Peter y Elliot Mosley, hermanos. Tras su llegada, aproximadamente a las 2:45, el agente Tucker fue enviado a atender el disturbio. Para cuando llegué al lugar y localicé a ambos sospechosos, habían fallecido a causa de heridas graves, uno por varias puñaladas y el otro por el aplastamiento del cráneo contra una losa de hormigón. Ambos hermanos fueron declarados muertos en el lugar de los hechos. Alrededor de la habitación se pintaron numerosos símbolos que representaban prácticas ceremoniales desconocidas. Se puede deducir que el tercer hombre se liberó de sus ataduras y mató a ambos. Lo aseguré rápidamente, pero no pude interrogarlo, probablemente debido a los narcóticos. Antes de poder detenerlo, por algún motivo desconocido, se prendió fuego, quizá por suicidio. Suicidio, así lo llamé en el informe. Me parecía tan mal, una verdad falsa que podía tragar con más facilidad. Y, sin embargo, no podía aislarme de las pesadillas. Prácticamente cualquier instante de sueño que conseguía era interrumpido por el hedor a pelo quemado o la visión de una figura con forma humana en un rincón sonriendo descaradamente. Solicité las imágenes de la cámara corporal y se las mostré a un amigo en la estación. Su respuesta, un gesto pasivo de asentimiento. El tipo estaba puesto quién sabe qué, claro. No sentía cómo se le derretían los nervios. Para entonces, probablemente pensaba, qué bochornoso está esto. Es increíble lo que la mierda de ahí fuera puede hacerle a la gente, casi como si los convirtiera en superhumanos o algo así. Lo miré irritado y le pregunté, ¿también les haría arder? Él se rió, pero yo no. Intenté convencerme de que tenía razón. De verdad que sí, pero fue inútil. En algún lugar de todo esto había un agujero que se hacía cada vez más profundo. Al solicitar la transferencia lateral, mi paranoia empeoró. Temía que lo que hubiera dentro de ese hombre, quizá algo en el aire, también se hubiera colado en mí, supurando, a punto de estallar, un ángel brillante y resplandeciente. Inevitablemente, tendría que volver a ese lugar si alguien entraba de nuevo, y Dios sabe que así sería. Cada vez que ese pensamiento regresaba, el mundo a mi alrededor se volvía más gris. La identidad del secuestrado seguía en nuestro sistema, así que investigué a los hermanos Peter y Elliot Mosley. No tuve suerte, pues sus antecedentes estaban limpios. Ambos habían viajado a Colby desde un pequeño pueblo cerca de Colorado. Revisé la historia del pueblo, buscando incendios, crímenes ocultos o calamidades que afectaran a los residentes. ¿Qué puedo decir? Estaba desesperado. Mi búsqueda me llevó a una iglesia abandonada e incendiada que se encontraba a las afueras de la comunidad. Por minúscula que fuera, una pista era una pista. Sinceramente, no pensé que encontraría nada entre la vieja y podrida carpintería y el suelo astillado. Pero he aquí que, escondida en la pared exterior quemada, estaba la familiar y descolorida forma de su sello. Exactamente el que había visto. Era difícil distinguirlo, pero casi parecía como si la mancha negra de una mano lo hubiera cubierto. Sobre el significado del símbolo, encontré a alguien en línea que transcribió uno de sus anillos usando un antiguo sistema alfabético húngaro, Free Oflesh. No sé hasta dónde llegaré con todo esto, y francamente, me aterra seguir. ¿Qué significaba todo esto? ¿Acaso los demás le estaban haciendo esto a la gente? ¿Estaba sucediendo ahora, en otro lugar olvidado y quemado? A pesar de todas mis preguntas, una cosa era segura para mí. En los oscuros pasillos de Windsor Mill, incluso los ángeles ardían. Se perfilaba una larga noche. El local estaba abarrotado de clientes sedientos, y nuestro ayudante de barra no aparecía por ningún lado. No lo sabría hasta horas después, pero se había marchado de repente, dejándome a mí solo a cargo de los mareas.
La entrada a nuestro pub se encontraba escondida en un callejón de ladrillo, señalizado por una farola torcida. Más allá de la fachada de roble y vidrieras, el interior rezumaba un aire antiguo. Una chimenea occidental, equipada con atizadores de hierro forjado, taburetes de madera destartalados, docenas de jarras de agua y whisky triple X colgando del techo, y artículos del viejo mundo para exhibir en las paredes oscuras cubiertas de estantes. El escenario perfecto del viejo oeste para los turistas. Así son todas las estaciones en Vail, Colorado. Cuando los visitantes no venían a congelarse en las pistas, llegaban en masa para disfrutar del glamour del verano, las colinas aterciopeladas y el olor a epilobio y al agua del arroyo en el aire. Por estresante que fuera mi turno, y por mucho que quisiera retorcerle el cuello al camarero por ello, estaba acostumbrado a manejar las cosas por mi cuenta. Así es como me inicié en el mundo de la barra, mi rito de iniciación, podría decirse, haciendo varias cosas a la vez como un loco, memorizando recetas de cócteles y respondiendo a las llamadas electrizantes de los borrachos, quizá con un trago o dos aparte para relajarme. Algunas de mis clientas habituales estaban sentadas a lo largo de la barra. Una tríada de chicas de labios brillantes, recién llegadas de la universidad. Nunca recordaba sus nombres, pero siempre recordaba cuál de ellas daba la mejor propina. Mientras los tres reían ruidosamente y se gritaban entre sí, yo estaba vigilando al tipo que estaba 2 taburetes más allá de ellos. Él entró justo cuando ellos llegaron y se instaló rápidamente en la barra. ¿En qué está pensando, jefe?, pregunté, tomando su pedido. Vodka solo, murmuró con un ligero somnolencia. Mantén la cuenta abierta. Su rostro armonizaba con la bebida, una expresión dura y marmórea, sin nada más añadido, directamente de la botella al vaso. Llevaba un abrigo oscuro con una gorra roja que luchaba por evitar que su pelo alborotado se asomara. Una barba le envolvía la boca y le colgaba bajo la barbilla, como la de un macho cabrío. Había estado observando a las chicas durante un rato y, notablemente, a ninguna le interesó. Como 2 fueron al baño y una se quedó, aprovechó la oportunidad. Por muy ocupado que estuviese esa noche, no pude evitar verlo dar lo mejor de sí. Un gesto sutil hacia su vaso seguido de un movimiento de cabeza. Un poco de charla y otro movimiento de cabeza. Pero Barba de Cabra no se dejó convencer, y lo oí preguntar algo como, ¿fumas? ¿Quieres salir a fumar conmigo? Lo siento, no, dijo ella, girando todo su cuerpo para transmitir el final de su conversación. Finalmente disuadido, la dejó sola y se dirigió a la taberna. Mientras lo observaba mientras caminaba con piernas elásticas hacia los dardos, deseé haberme dado cuenta de lo borracho que estaba antes de servirle esa última bebida. Se sentó cerca de un grupo de chicos más jóvenes y observó cómo volaban sus dardos. Cada vez que uno fallaba o salía del tablero, los chicos, junto con su nuevo espectador, estallaban en carcajadas. Se recostó, jugueteando con la silla sobre sus 2 últimas patas, y soltó una carcajada. Otros lo miraron con curiosidad y fastidio, hasta que incluso la música de la rocola quedó relegada a un segundo plano ante la risa caballar. Al grupo de chicos no pareció importarle. Incluso lo recibieron con agrado, y uno de ellos le chocó los 5 con entusiasmo. Pero con el tiempo, las risas molestas acabaron con su bienvenida y el grupo se marchó a otro lugar. Barba de Cabra lo siguió y le preguntó algo a uno de los chicos, el que dio inicio al choque de manos. A juzgar por cómo se daba golpecitos en los labios, parecía otra invitación para salir a fumar. El muchacho meneó la cabeza, negando la oferta. Tras 2 strikes, el hombre regresó a la barra a trompicones y recuperó su asiento, encorvado como un Paul Bunyan pensativo. Parecía ansioso, con las manos apretadas y los dedos temblorosos. Al poco rato, arqueó el cuello hacia mí y gritó, «Oye, otra buena, amigo». «Lo siento, hombre», respondí llevándole un vaso de agua. «Vamos a necesitar que vayas más despacio esta noche». Miró el agua y luego parpadeó y me lanzó una mirada amenazante. «¿Qué?». La traición cruzó su rostro velludo como si hubiera escupido a un antiguo parentesco. «Tomé un trago, amigo. Ni siquiera estoy borracho. Ahora sírveme otro, ¿vale?».
A ningún borracho le gustaba que lo emborracharan, pero esas cosas eran necesarias en el mundo del cuidado de niños adultos. Negué con la cabeza. Lo siento, tienes que despejarte un poco. Ni siquiera estoy borracho, me retó de nuevo. Y ni un segundo después golpeó la mesa con ambas palmas. Ahora toma mi maldito pedido. Él agarró el vaso y me roció con el agua que le había servido. Le hice una señal a nuestro portero, quien inmediatamente se acercó y estrechó sus brazos contra la multitud. ¡Bastardo!, gritó, hundiendo los talones en el suelo. ¡Aquí tengo buen dinero! ¡Aquí tengo buen dinero! Mientras lo sacaban a rastras y sus gritos se disipaban, los espectadores volvieron a sus bebidas y conversaciones. Me sequé el agua lo mejor que pude y volví al trabajo. No era la primera vez que un cliente enfadado me emborrachaba, y probablemente no sería la última. 10 minutos después de la última llamada, dejamos de servir bebidas. 30 minutos después, vaciamos el bar y cerramos. Conté el dinero para asegurarme de que la caja fuera correcta y revisé rápidamente el lugar para ver si había algún rezagado en el baño o debajo de las cabinas. Lo último que necesitábamos era un borracho que se despertara con su propia fábrica de wonka alcohólica. El aire nocturno siempre tenía mejor sabor después de un largo turno, especialmente si no había residuos de vómito en el pavimento o cigarrillos en el aire. Caminé un poco hasta mi coche y lo estacioné en el espacio reservado para los camareros de turno. La mitad del estacionamiento estaba iluminado por la luz fluorescente de una farola, mientras que la otra mitad estaba envuelta en la oscuridad de las 4 de la mañana. Mientras sacaba las llaves de mi bolsillo y abría la puerta, un anillo de acero helado presionó contra mi nuca. «No», susurró una voz detrás de mí mientras intentaba alejarme de ella reactivamente. Desde la ventana, pude distinguir el reflejo anaranjado de un hombre con una pistola y una barba espesa. «Vale, vale», dije en voz baja, con las manos lastimosamente levantadas. «Tranquilo, te daré lo que quieras». «Cállate», gruñó Barba de Cabra, hundiendo el cañón más profundamente en mi nuca. «Sube al coche». Hice lo que me dijo y agarré el volante. Se dirigió a la puerta del pasajero, descubrió que estaba cerrada con llave y golpeó el cristal con la pistola. Claro, podría haber metido las llaves en el encendido y hacer retroceder el auto a toda velocidad, pero los breves segundos para hacerlo se sintieron mucho más lentos que una bala atravesando primero la ventana y luego mi cráneo. Abrí la puerta. Abrió la puerta y se sentó, con el cañón de un arma de fuego aún marcado en mí. «Arranca el coche». El motor despertó con un rugido. «Bien», sonrió, mientras la luz exterior proyectaba una imagen grotescamente clara de sus poros sudorosos. Algo horrible flotaba en su aliento, el fétido olor a muela podrida. «Ahora, conduce». La gravedad de la situación me golpeó de golpe, una ráfaga de miedo que me arrasó todo. Me estremecí por dentro como si la temperatura acabara de caer en picado. Me miré a los ojos por el retrovisor. Lo que vi fue puro miedo y desesperación. «Por favor», gemí. «Siento mucho lo que pasó. De verdad, hombre. Llévate el coche, es tuyo. No voy a ir». La mano que sostenía la pistola golpeó el tablero. «¡Conduce!», gritó con un bramido casi desolado. Puse la palanca de cambios en reversa. Cuando la parte trasera del coche giró y nos encaró la carretera, lo empujé para que avanzara. «Vaya hacia el oeste por la interestatal», dijo el hombre, abrochándose el cinturón, y me hizo un gesto para que yo también lo hiciera. Qué irónico. Seguimos la oscura pizarra del camino y nos deslizamos por la rampa de la I-70 en dirección a la lúgubre oscuridad de la autopista en dirección oeste. Condujimos en silencio un rato, durante el cual el pánico que sentía en el pecho se transformó en furia. Todo esto por una copa. ¿En serio? ¿Todo esto por una maldita copa? Ya había lidiado con borrachos furiosos antes. Demonios, creía haber lidiado con los peores, pero no había visto nada igual. Este tipo era de otro nivel. Estaba completamente loco. Lo miré de reojo. Sus ojos miraban vagamente hacia la carretera. Odiaba todo de él. Su silueta en mi vista periférica, los olores horribles que emanaba, su respiración torpe a través de esos bigotes.
¿A dónde íbamos? ¿Qué pasaría al llegar? Donde quiera que fuese, se me estaba acabando el tiempo. Golpea la barrera, pensé, y agarra el arma cuando se le caiga de la mano. Estuve tentado, incluso contando regresivamente mentalmente, a desviarme de la carretera y a agarrarlo a ciegas en medio del caos. Observé la aguja naranja del velocímetro, que oscilaba a más de 110 kilómetros por hora. Mala idea. Esto no iba a convertirse en una escena de una película de acción para el héroe ileso. Era la vida real. Y en la vida real, los cuerpos vacilan, los dedos aprietan el gatillo y ambos mueren en un choque de autos. ¿A dónde me llevas?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio. En lugar de una respuesta, capté la silueta borrosa y sucia de su perfil mientras encendía un encendedor. El humo del cigarrillo salía de las formaciones moteadas de su rostro, sin ninguna ventana abierta por donde pudiera escapar. Supongo que finalmente encontró a alguien con quien fumar. Me indicó que tomara la siguiente salida y me incorporara a la autopista 24 para seguir la ladera de la montaña. En un momento, vi unas luces en dirección contraria. Apreté el acelerador, subiendo la aguja hasta los 90, rezando para que fuera un policía listo para detenernos. Mi pasajero no pareció notar nuestro aumento gradual de velocidad. Cuando el auto pasó a toda velocidad junto a nosotros, desafortunadamente era un sedán, probablemente rumbo a casa, a una cama segura y cálida, un lugar donde debería estar ahora mismo. Un eructo húmedo salió de su garganta con un suspiro y lo tragó. El alcohol digerido se unió al olor a alquitrán de cigarrillo y a una muela cariada. Recé para que vomitara y para que el vómito le obstruyera la garganta y le pusiera la cara azul. ¿Qué quería? ¿Matarme? ¿Exigir un rescate por mí? Me dolía la cabeza con las posibilidades. Tenía que haber algo que pudiera hacer para salir de esto. El cumpleaños de mi hijo es la semana que viene, mentí, esperando que algo de eso llegara a la pizca de humanidad que flotaba a su alrededor en algún lugar. Exhaló una bocanada de humo, y eso fue todo. Seguí insistiendo. Quería uno de esos coches pequeños, de esos que hay que construir con la pista de plástico y todo. Le íbamos a hacer una fiesta sorpresa. Disminuye la velocidad, dijo bruscamente señalando un desvío. Gira aquí. A medida que el camino se convertía en un flanco en forma de C a lo largo de la montaña, el desvío prácticamente surgió de la nada. Delante de nosotros, una gran puerta metálica que bloqueaba el paso estaba abierta de par en par. Alguien había cortado el candado con unas tenazas. A un lado colgaba un cartel en negrita: intrusos serán procesados. El camino serpenteaba hacia un sendero bordeado de álamos y se volvió mucho más arenoso y descuidado. Pedregales sueltos crujían bajo los neumáticos y una rama suelta se quebró como un fémur. Maniobramos alrededor de unas piedras grandes que se habían desprendido del camino. Casas revestidas de tejas deformadas y porches decrépitos y hundidos se formaban en la oscuridad que nos rodeaba. Sus paredes se habían derrumbado por completo o estaban cubiertas de elaborados grafitis, destartaladas, abandonadas. El antiguo vecindario se asentaba en hileras similares a las de Terrance a lo largo de la ladera de la montaña, ahora abandonado a su suerte a lo largo de su pendiente. Un pueblo fantasma, uno de los muchos que cubrían el terreno de Colorado. ¿Conoces este lugar?, preguntó Barba de Cabra mientras inspeccionaba las casas desiertas. Te daré una pista. El auge de la plata del siglo XIX, en su momento álgido de la producción minera de zinc y plomo. Al menos en aquel entonces. No me interesaba responderle, y ante mi silencio, negó con su ruda cabeza. Gilman. Vamos, amigo, no conoces la historia de tu propio estado. El repentino cambio de tono me irritó mucho, como si este secuestro se hubiera convertido en una salida amistosa. Que te jodan, gruñía mi mente. Sin que nadie se lo pidiera, Barba de Cabra continuó. En 1899, la mitad del pueblo minero fue arrasada. La escuela, el hotel de la máscara de hierro, una casa de pozo. Puf. Flexionó los dedos. Todo se perdió en el incendio.
¿Por qué me cuentas esto? Sus ojos ebrios me encontraron de nuevo. ¿Sabes lo que hicieron los habitantes del pueblo? Se unieron y reconstruyeron lo perdido, lo mejoraron. Una tragedia convertida en comunión. ¿Sabes a qué me refiero? No respondí. Los incendios forestales son tragedias, ¿verdad? Incorrecto. Limpian la basura muerta. Dejan espacio para nuevas generaciones de crecimiento, prosperando en las cenizas. Eso es lo que necesitamos, ¿sabes? Eso es lo que necesita este mundo frío y de mierda. Hablaba arrastrando las palabras, más para sí mismo que para mí. Hombres, mujeres, todos rezan a un Dios lejano, implorando que los ángeles bajen y nos salven. Pero ya no le quedan ángeles para enviar, así que debemos obedecer. Debemos hacerlos. Su mirada cambió, y una sonrisa torcida se dibujó en su barba. Gracias. Casi lloró. Gracias por hacerme elegirte. En verdad, fue el repentino vértigo en su voz lo que más me asustó, como si la razón por la que había bebido hasta morir esa noche finalmente se hubiera resuelto. El vecindario nos llevó a la zona del pueblo, donde pasamos junto a un viejo taller, un garaje descolorido por el sol y 2 camiones de volteo Gilman, con los laterales cubiertos de barro viejo. De entre las grietas, la maleza se había abierto paso entre el césped descuidado. «Ya llegamos». «¡Alto!», espetó Barba de Cabra mientras bajaba la ventanilla para apagar el cigarrillo. Nos detuvimos ante un edificio grande y cuadrado. Aunque era uno de los muchos fósiles descascarillados que nos rodeaban, esta estructura tenía un aspecto especialmente lúgubre. Su antigua capa blanca estaba turbia por el paso del tiempo. Las pocas ventanas que no estaban empañadas por la mugre estaban completamente destrozadas, y sus fragmentos de vidrio brillaban como dientes a la luz de la luna. Más grafitis bordeaban su base, en uno de los cuales se veía la silueta gris de un gato. Y sobre el techo de la estructura se alzaba una chimenea agrietada. «Apágalo», ordenó nuevamente Barba de Cabra, haciendo un gesto desagradable hacia mis llaves, y luego agarrándolas mientras lo hacía. Desde la oscura entrada del edificio surgió una silueta. Al ver eso, sentí un escalofrío de miedo en el interior. Este era el final de nuestro viaje juntos. Claro, este sería el lugar perfecto para hacerme desaparecer. Nadie lo sabría, e incluso si alguien me encontrara, solo se toparía con mi cadáver, pudriéndose como todo lo demás en este lugar tóxico. Estaba harto de seguirle el juego. Esto iba a terminar como yo quería, no como ellos. Cuando Goatbeard se movió para abrir su costado del auto, le arrebaté el arma. Mis dedos se cerraron alrededor de su muñeca y tiré hacia un lado para alejar el cañón de mí. La boquilla golpeó el tablero, pero él seguía agarrándolo con fuerza. Tiré de nuevo, más fuerte esta vez, usando toda la influencia que pude reunir en el pequeño y estrecho espacio en el que estábamos. Las partes de su rostro que aún podía ver estaban marcadas por la ira. «¡Hijo de perra!», gritó, intentando quitarme las manos de encima, gruñendo como un perro enojado. Mis pensamientos eran fuertes, gritaban a coro: «¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Tómalo!». Eso era todo lo que me importaba, todo lo que quería en el mundo. Tomarlo significaba el fin de esta horrible noche, sobrevivirla. Traté desesperadamente de apartar sus dedos sucios, sintiendo que empezaban a soltarse. Como de la nada, un puño calloso me golpeó la cara. La presión me llenó la mejilla y la tensó. Su mano libre volvió a golpearme, esta vez con más fuerza. Mi cabeza se echó hacia atrás, pero mis manos solo me apretaron con más fuerza. Entonces se escuchó un ruido detrás de mí, y un par de manos me sacaron del asiento del conductor. La parte inferior de mis piernas rozó dolorosamente la grava, y antes de que todo dejara de girar, quedé atrapado sobre mi estómago. Una rodilla ancha se clavó entre mis hombros. Algo se enroscó en mis muñecas, y luego las mordió como si fueran brazaletes apretados. Bridas. «Tranquilo, tranquilo, chico», dijo una nueva voz, con una calma exasperante. Escuché que el asiento del pasajero se cerraba mientras Goatbeard se apresuraba a unirse a quien quiera que me tuviera sujetando. Escupí y los maldije, sintiendo puntiagudas partículas de arena clavándose en mi mejilla. «Es un alborotador», se burló Barba de Cabra, escupiéndome un chorro de moco.
Me dolían los dientes y la sangre me subía a la mejilla izquierda, probablemente hinchándose como un globo. Sin previo aviso, los dos hombres me levantaron hasta las rodillas, me metieron algo en la boca y me pusieron una tira de cinta adhesiva sobre los labios. Eso le pondrá un bozal, se rió entre dientes Barba de Cabra, orgulloso de sí mismo. El hombre que acababa de meterme los dedos en la boca asintió. Era mucho más alto, con una barbilla erizada y escarchada y una nariz siempre ladeada. «Escucha», dijo con voz serena, «si sigues causando problemas, tendré que llevarme esto». Alzó un cuchillo y me lo puso en la ingle. «Y abrir la cremallera de tu mochila. Así que, compórtate, ¿vale?» Dejé de luchar al verlo. Lo que me acababan de meter en la boca se deslizaba por mi lengua. Parecía una pastilla, una droga, quizá. De ninguna manera iba a tragármela, pero eso no impediría que se disolviera. «Tenemos que darnos prisa», murmuró Barba de Cabra, a lo que Nariz Doblada asintió y me condujo al miserable edificio. Una vez dentro, me acompañaron por un pasillo corto y estrecho. El aire que tenía que forzar para entrar y salir por la nariz era viciado y denso como una fiebre. El moho se había acumulado y descendía por la pared desde el techo, arrastrándose por las grietas. El interior de la habitación en la que entramos parecía una especie de taller, algo iluminado por una linterna apoyada sobre una mesa. En su haz de luz, alguien más nos daba la espalda, una figura encorvada, con una calva venosa y un abrigo de cuero crudo que le colgaba de su cuerpo fibroso. Estaba sumergiendo sus dedos en lo que parecía un frasco y untándolo con trazos ovalados en la pared, tarareando un himno mientras lo hacía. Apilados a lo largo del flanco izquierdo del muro, se encontraban montones de equipos médicos desgastados, apartados y abandonados en una pila polvorienta. Papeles y negativos de radiografías estaban esparcidos por todo el suelo. Esto era un hospital, o al menos algo parecido. Detrás del montón de equipo sucio, una mujer estaba encorvada contra la pared. Sus ojos oscuros la miraban desde la cinta adhesiva, con las mejillas arrugadas por la sombra de ojos y el rostro hundido por el peso de la desesperanza. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ninguna encontró consuelo en la otra. Sentí ganas de vomitar cuando lo que tenía en la boca se derritió en un glaseado amargo. Sabía horrible. «¿Estamos listos?», preguntó Barba de Cabra detrás de mí, con su arma presionando firmemente mi columna. «Casi», respondió Skinny, girando su rostro puntiagudo hacia nosotros antes de volver a lo que estaba creando. Sus ojos, muy abiertos, reflejaban una intensidad feroz. Nariz Doblada se unió a él. Tomó un frasco propio y trazó el mismo patrón circular sobre la siguiente mitad de la habitación. Había docenas en las paredes, grandes círculos rojos con 6 anillos interiores. Habían garabateado letras de tiza grisácea. No eran palabras, sino capas y capas de galimatías que serpenteaban hacia el centro de la esfera. Parecían sigilos, como los que se pueden encontrar en una secta. Eso explicaba el disparate de Barba de Cabra. Pero, ¿qué era esto en realidad? Nuestros captores no me parecieron cultistas con túnicas y rostros ocultos y encapuchados. Eran más bien una pandilla de inadaptados desaliñados, presumiendo de sus juguetes. Miré a la mujer. Sus ojos se habían ido a otra parte, vagando y tambaleándose por la habitación. Un zumbido apagado se oía tras la cinta adhesiva. Estaba tomando algo, probablemente lo mismo que me habían dado a mí a la fuerza, para mantenernos amordazados. «Bien», dijo Skinny emocionado, aplaudiendo con sus manos salpicadas. «¿Con quién empezamos?» «Ella», dijo Nariz Doblada, señalando a la chica que continuaba tambaleándose y balanceándose en su esquina. Skinny miró a la mujer y luego parpadeó, irritado. «¿Qué haces? ¿Dónde están sus ataduras?» Nariz Doblada se burló de él. «Está tan drogada que ni siquiera notaría una mosca en su cara ahora mismo». «Ese no es el punto», espetó Skinny. «¿Quieres que esto acabe como con los Mosley? Piénsalo». Reflexionando sobre eso, Nariz Doblada sujetó los cables sobre sus muñecas y la levantó del suelo, arrastrando sus pies descalzos por el suelo. Mientras yacía en el centro de la habitación, se recostó caprichosamente boca arriba,
resistiendo como una muñeca sexual. Él le arrancó la cinta adhesiva de la boca antes de dejarla allí. Una pausa se apoderó de la sala, y entonces los hombres comenzaron a cantar al unísono. El canto les subía a la garganta, les subía directamente al pecho, y se fundía en un barítono grave y prolongado. En la pobre acústica de la sala, sus voces rebotaban en las paredes manchadas, ganando más volumen con una inconfundible devoción profunda y poderosa. Entre sus voces, Skinny habló, forzando sus pulmones en un lenguaje gutural. Estaba empezando a sentirme pegajoso y con hormigueo por todas partes. Mi mente se concentró en respirar, aspirando los horribles vapores de olor corporal y descomposición que me rodeaban. Mientras mi corazón latía frenéticamente, traté de concentrarme en su ritmo. Traté de ignorar los sonidos de las cuerdas vocales vibrantes que retumbaban en mis oídos. Me obligué a tragar y respiré. ¿La droga no me estaría afectando ahora? ¿Tan rápido? Las paredes que nos rodeaban ya no parecían paredes, sino enormes lienzos cubiertos de círculos de cera. Un arte horrible, horrible. Las voces se elevaron y elevaron aún más su volumen. Los músculos de mis piernas se apretaron y luego se relajaron, como si fueran caramelos estirados y enrollados en una máquina. Quería sentarme y respirar, pero mientras empezaba a caer, Barba de Cabra me levantó con fuerza. Había olvidado que estaba allí. ¿Lo sientes? ¿Ya sientes lo bueno? Sus palabras traían consigo un aliento cálido y podrido. El arnés que retenía mis pensamientos se estaba aflojando. Quería colarme en una de las grietas que nos rodeaban, dormir y hacer que el mal mundo desapareciera. Las paredes empezaron a moverse, hincharse y exhalarse en perfecta sincronía con mi pecho jadeante. Dentro, fuera, dentro, fuera. Incluso los sigilos se movían, estremeciendo sus cuerpos serios con el coro oscuro. Dentro de ellos, las figuras calcáreas danzaban y se retorcían con tanta vida que casi creí que cada una tenía su propio pulso. Fue entonces cuando vi el fuego. La arañó, comenzando como una onda azulada que rápidamente se convirtió en un rojo brillante y salvaje. Incluso mientras la ráfaga de calor me recorría la cara, no creí que fuera real. Los hombres no la habían prendido fuego, ni la habían rociado con nada, ni siquiera habían encendido una cerilla. Una alucinación, eso es todo. Estoy alucinando, suplicaba mi mente, intentando aferrar las últimas fibras de aquel arnés. Pero el sonido de sus gritos fue lo que lo hizo real. Se retorció bajo las llamas, pidiendo a gritos que la ayudáramos. El humo se me metió en la nariz y me erizó la garganta. Respiré hondo contra la cinta adhesiva e intenté apartarme, pero me vi obligado a volver hacia ella. «Mira», susurró Barba de Cabra, deteniendo sus cánticos solo para susurrarme al oído. «Mira cómo brilla el ángel». Podía oler su pelo quemándose, su piel asándose. A su alrededor aparecieron rostros que se formaron con el resplandor y luego, en el mismo instante, se fundieron con la niebla. Ella gritó hasta que se le partió la garganta y sus ecos se convirtieron en un aullido seco y sin aliento. Los lazos que ataban sus manos finalmente se rompieron y las liberaron para que se agitaran impotentes. Mientras tanto, los cánticos estridentes continuaron, alimentando el infierno mientras escupía más pedazos de ella al aire. Cantaban, vitoreaban, y mientras sus sombras vibraban por las paredes, juraría que también cambiaban. Formas aceitosas con cuerpos contorsionados y tortuosamente estirados, convirtiéndose en cosas que ni remotamente parecían humanas. Skinny era el más cercano a la mujer en llamas, con ambas manos alzadas con sádica alegría sobre la leña viva. Era solo otro hombre fuera de estos muros, pero allí, a la luz del fuego, parecía el diablo. Psicópatas. Monstruos. Luché contra las garras de Barbas de Cabra, tirando de la cabeza hacia atrás para romperle la nariz y pateando mis pies hacia atrás, hacia sus rodillas. No aguantaba más. Algo contundente me golpeó la nuca. Caí de rodillas. Incluso aturdido por las drogas, la estática que me rodeaba el cráneo me indicó que me acababan de dar un mazazo.
El último de los gritos tensos finalmente salió de la garganta de la mujer, mientras sucumbía a un silencio crepitante. Pensé que finalmente se había ido. Incluso recé para que así fuera. Sin embargo, ella se convulsionó una vez más, volteando su estómago y dejando que su cabeza colgara hacia abajo, ahora mirándome. Vi su rostro con claridad. Su piel reapareció con ampollas y zonas en carne viva. Su nariz, un muñón moteado de tejido blanco quemado, y los últimos restos de su cabello enroscándose contra un cuero cabelludo destrozado. Entonces sus labios, que se habían secado hasta convertirse en finas costras, se separaron de repente. Esperaba que soltara otro grito infernal, pero fue algo más. Una risa retorcida solo posible con la garganta llena de carbón, riendo histéricamente con una mueca invertida. Aunque no quedaban ojos en sus cuencas, podía sentir su mirada devorándome. «¡Detente!», gemí internamente. «Por favor, deja de mirarme». Su sufrimiento había terminado, pero en su lugar, algo diferente había tomado su lugar, abriéndose paso a través de la quemadura. La risa se le cortó mientras se ponía de pie con dificultad, erguida bajo las llamas. Fragmentos de ropa colgaban de su cuerpo canoso, fusionados a la piel. El coro de hombres se detuvo mientras se alejaban de ella, como domadores de leones que de repente hubieran perdido sus látigos. Parecía no prestarles atención mientras su cuello giraba lentamente alrededor de la habitación, mirando cada uno de los sigilos manchados apresuradamente. Sus tacones rasparon el suelo cuando eligió uno de ellos y avanzó lentamente hacia él. Al llegar a la cima, su cuerpo se desplomó hacia adelante. Un crujido desgarrador resonó por el impacto, dejándola inerte contra el suelo. Trozos de su torso, seguidos de todo lo demás, comenzaron a desprenderse, dispersándose en partículas ennegrecidas. Las llamas se encogieron y chisporrotearon a medida que su cuerpo se desintegraba en finos montones a su alrededor. En poco tiempo, se había derrumbado en la nada, una vaga mancha de su existencia grabada en la pared. Cuando las últimas brasas se apagaron en sus cenizas, la habitación volvió a su densa oscuridad. «Hermoso», Zrenieskini, con cara de haberse secado una lágrima, aunque probablemente era para secarse el sudor de la cara. Sus ojos, abiertos e intensos, se posaron en mí. Una menos, otra para el final. Miré una vez más el escudo en la pared, oculto por la figura sobrante de una mujer. Entonces estuve en el suelo, mirando hacia el techo. Me dejaron en el mismo sitio, cubierto con sus cenizas. Debajo de mí, el suelo quemado me quemaba la columna. Barba de Cabra sonrió mientras me arrancaba la cinta adhesiva de la boca. ¿Por qué? ¿Para que me oyeran gritar después? Mis extremidades se habían vuelto inservibles, quizás por el miedo, o quizás por la maldita sustancia que me habían metido a la fuerza. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Pensé en las caras de mis padres y la última vez que los vi. Pensé en mi primer concierto en un bar y en cuántas veces me había equivocado con las mezclas. Un grito furioso intentó salir de mi garganta, pero fue interrumpido por lo áspera que se había vuelto. No quería morir. No aquí. No en este lugar demoníaco. Cuando los cánticos comenzaron de nuevo, apreté las lágrimas y oré para que mis nervios ardieran rápidamente. Entonces, los sonidos cesaron. El silencio invadió la habitación, salvo el ruido de unos pasos. ¿Qué fue eso? «Component placement», preguntó Nariz Doblada. «¿Lo oíste?» «Ve a comprobarlo», ordenó Skinny mientras un par de zapatos salían de la habitación. Unos cuantos murmullos ansiosos pasaron entre él y Barba de Cabra, hasta que una ráfaga de gritos resonó desde el pasillo. Ambos pasaron a mi lado y corrieron hacia el disturbio. Algo recorrió mi cuerpo. Una electricidad que sacó mis extremidades de su parálisis y las puso de nuevo en funcionamiento. Levanté la parte superior de mi cuerpo del suelo y me senté. Una vez que tuve los pies debajo, volví a ponerme de pie. El solo hecho de estar de nuevo en vertical me llenó de una alegría absoluta. Los sonidos del exterior llegaron como ladridos incoherentes desde el pasillo hasta que fueron silenciados por un fuerte crujido y luego dos más en su lugar. Disparos. Puse mis brazos debajo de mi cuerpo y cuidadosamente levanté una pierna a la vez sobre mis muñecas, llevándolas de regreso al frente de mí.
Después de eso, los llevé por encima de la cabeza y los arrojé al estómago. Las ataduras no se rompieron. Lo intenté de nuevo, levantándolos lo más alto que pude. Rompíos, cabrones, y los azoté aún más fuerte. El mecanismo de bloqueo se rompió, liberando finalmente mis manos. Tras las delgadas paredes se oían movimientos arrastrados desde el exterior. Mi oreja. Bramó una voz que sonaba muy parecida a la voz arrastrada de Barba de Cabra. Disparo, mi maldita oreja. Las puertas del coche se abrieron y cerraron al tiempo que un motor cobraba vida y se pisaba el acelerador. Salieron a toda velocidad, alejándose de algo. Mientras me giraba hacia la salida, un hombre estaba allí de pie, apuntándome con su arma. «¡Aléjate, Zrenia!», le grité con voz demacrada. «¡Aléjate de mí!». «Tranquilo, no soy uno de ellos», dijo el hombre bajando su arma, una cara completamente nueva en la refriega. Nos quedamos en un callejón sin salida dentro de la habitación acre y oscura. Quería creer que él era mi salvación, pero estaba destrozada. El hecho de que las cosas a mi alrededor no hubieran dejado de moverse no ayudaba. Sus ojos recorrieron el taller y se posaron en la cicatriz con forma humana en la pared. Una mirada familiar tensó sus rasgos. «¿Sabes dónde estás ahora mismo? ¿Te obligaron a venir aquí? Por favor», susurré, «déjame salir de este lugar». Él asintió con la cabeza en señal de acuerdo y nos condujo a través del estrecho pasillo. El aire fresco de la noche me picó en la garganta y me escapó al toser. Me agaché y vomité en el suelo. Las cenizas me cubrían todo el cuerpo, la ropa y el pelo. El desconocido se apartó de mí, casi como si esperara que algo pasara de repente. Al ver que nada pasaba, se acercó con cautela. «Me llamo Tucker, ¿puedes decirme el tuyo?» «Peter», respondí, sonándome la saliva que me quedaba. «¿Eres policía?» «Solía serlo». Se rascó la nuca y continuó. «Necesito que me cuentes todo lo que pasó aquí, Peter. Todo lo que puedas recordar. ¿Puedes hacerlo por mí?» Lo miré y froté las marcas que tenía en las muñecas. «No vas a creer nada de esto». El exoficial entonces sonrió y dijo: «Pruébame».